Estamos con Andrés Llombar Estupiñán, director general del Centro Tecnológico, Fundación CIRSE. Bueno, tú ahora lo comentas. Nos conocemos desde hace muchos años y su voluntad de generación de conocimiento para que las empresas, sobre todo del sector de la energía, sean mejores, es lo que nos ha traído hoy a hablar contigo. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de curtailment, que está muy de moda, que todo el mundo sabe, pero no lo sabemos. Vamos a intentar a colaborar con la Fundación y la Asociación de Promotores de Parques Eólicos de Castilla y León, hoy con el patrocinio de Ruralia. Y entonces, yo empezaría por un caso concreto, si es posible. Un caso concreto de los que habéis estudiado. Sí, bueno, podemos hablar de Magallón. Al final estamos en Aragón, es un nudo aragonés. Yo no le hubiera puesto el nombre, digo, un nodo que tenemos aquí al lado. No, está ahí, es público. En el informe que hicimos para la Asociación Empresarial Eólica y que la propia asociación ha hecho público dentro del sector, salía el caso de Magallón. Y en el caso de Magallón, un estudio a 2026 con unos escenarios. O sea, el curtailment, si lo quieres sumar bien, pues igual podemos empezar definiendo un poquito. Muy bien. El curtailment. El curtailment sería toda la generación renovable que, habiendo recurso, no termina en la red en un momento dado. Una definición muy sencilla. Y eso puede pasar por varios motivos. Hay quien incluso mete dentro del curtailment el hecho de que hay empresas que, según el precio del mercado, directamente ni ofertan. Yo ahí, bueno, si alguien decide no ofertar por mercado, pues bueno, eso lo sufre la renovable, pero lo sufre también cualquier otra energía. ¿Vale? Está el curtailment del mercado, que es el que se define como que hemos ofertado, pero hay más energía renovable que toda la demanda junta, quitando toda la parte de estabilidad. Pero bueno, en general, de toda la demanda que tienes que ofertar, hay muchas más renovables, y entonces pues simplemente pues, se van llenando oferta y demanda, y cuando no hace falta más, pues hay mucha renovable que ya no entra por cuestiones de que en ese momento, en esa hora puntual, no hace falta más energía para cubrir la demanda que se necesita. Y una vez que se ha cubierto el mercado, hay que entender el conjunto de la red eléctrica como un conjunto de baterías que llevan energía, o sea, como un conjunto de tuberías más que de baterías que están llevando pues, flujos de un sitio a otro. Las líneas eléctricas como las tuberías tienen una capacidad máxima. Entonces, en el momento en el que se ha definido el mercado por parte de OMIE, la demanda a lo largo de todo el país, la demanda y la oferta, Red Eléctrica de España lo que hace es un análisis técnico de si para balancear todo el sistema, para que todo funcione adecuadamente en tensiones y corrientes, hay puntos que están fuera de sus valores nominales, están por encima de lo que serían condiciones de seguridad. Si sucede eso, a partir de ahí, Red Eléctrica lo que hace, pues evidentemente, es analizar dónde está el problema, que eléctricamente no es fácil, pero tampoco, o sea, se puede hacer, y al final lo que sucede a veces ¿Qué es problema que predice el posible problema? exacto, se analiza la situación del sistema. Muchas veces esas predicciones en electricidad sí son ciertas. Es decir, si tú simulas, o sea, si a una hora determinada hay una distribución de demandas y generaciones, lo que simulas con respecto a lo que luego aparece en la red, técnicamente, al 99,9% es así. Las simulaciones técnicas. No es lo mismo que decir, bueno, yo predigo que mañana a esta hora va a haber un viento de 25 metros por segundo o 17. Ahí hay error en las predicciones. Pero asumiendo que en el sistema eléctrico voy a tener estas cargas y esta oferta de generación, el decir que por este cable va a pasar esta corriente a esta hora, eso es ciencia cierta. Sí. Eso es ciencia cierta. Entonces, una vez que tienes la oferta de OMIE, que a priori durante una hora determinada vas a tener tanto esa demanda como esa generación, puedes simular cómo van a estar cada una de las tuberías, cada una de los cables, cada una de las líneas y cada una de las subestaciones del ámbito nacional. Y cuando una línea, por ejemplo, pues está a un 120% de su corriente, pues eso no puedes programar un escenario en el que ya sabes que hay una línea que va a tener un problema. ¿Cuándo aparece eso? Aparece eso normalmente cuando hay más generación en puntos determinados que en otros. Y en estos momentos, hablando de renovables, pues, y hablando del caso de Magallón, pues puede suceder que por la gran cantidad de renovables que está previsto en el PNIEC que haya en Magallón a 2026, cuando simulas eso, pues sobre todo en las horas centrales del día, donde está toda la solar y en ocasiones parte de la eólica pues funcionando a plena potencia,
hay mucha más energía de la que es capaz de evacuar desde ese nudo hacia el resto de la demanda nacional. Entonces, si sucede eso, pues hay que bajar la producción de energías renovables y, por tanto, se produce un curtailment que además no vas a cobrar porque no estás entrando por razones técnicas en el mercado. Hay un tercer caso, por terminar, que es ya cuando una vez que está toda esa programación que está sobre predicciones, pues evidentemente la predicción no se va a cumplir, nunca se acierta al 100%, y puede ser que haya algún problema, pues una rama de árbol que ha caído en un sitio, y esos problemas técnicos en el momento hagan que alguien se tenga que desconectar 1 o 2 horas. Eso que sucede al día siguiente, que puede llegar a suceder pues por cuestiones inesperadas, porque nunca se acierta al 100%, esas tienen gran parte de la remuneración porque se considera que tú tendrías que estar ahí. Si no has estado es por razones ajenas totalmente a ti, y esa sí es remunerada. Por tanto, nosotros cuando hablamos de curtailment, hablamos del curtailment económico y del curtailment técnico, que para nosotros es el principal problema porque no está remunerado y te afecta mucho a tu análisis de viabilidad del parque. Ahora iremos a esos análisis. Claro, acabas de mencionar 2 tecnologías, la fotovoltaica y la eólica. ¿Se puede hablar de que hay una tecnología más afectada que la otra por esta limitación de volcado a la red? Más que más afectada, lo que sucede con el sistema eléctrico es que hasta ahora se ha dimensionado en base también a las aleatoriedades. Me explico. Un ejemplo muy claro, el bloque de viviendas donde yo vivo, 200 viviendas 5 kilovatios, 1 mega, sí, cuando la conexión es de 200, 250 kilovatios, porque no todos estamos a la vez pidiendo. Entonces el sistema eléctrico se ha dimensionado tanto en generación como en demanda siguiendo estas normas y ha funcionado muy bien y ha estado trabajando durante 100 y pico años sin ningún tipo de problemas. ¿Ahora qué sucede? Pues que la eólica tiene cierta variabilidad, aún así, pues bueno, a veces hay ciertos factores de simultaneidad en los valles, pero la fotovoltaica aparece a mediodía, aparece con el sol, y entonces ahí ya no hay ningún factor de simultaneidad que digas, bueno, a veces sí o a veces no. Está. Y por tanto, lo que hemos visto en los estudios de curtailment es que hay mucho más curtailment en las horas centrales del día, que es cuando la generación fotovoltaica está a tope, que en cualquier otra parte. Por tanto, sí es cierto que la fotovoltaica, por esa parte de simultaneidad, está afectando más al tema de curtailment, o que el curtailment aparece más en las horas centrales del día, que al final es decir más o menos lo mismo. Pero bueno, viene a ser un poco más cuestión de haber calculado adecuadamente la simultaneidad de la demanda, ¿no? Se juntan la ventaja, la gran ventaja para nosotros y la gran desventaja para el resto del sistema eléctrico es que es muy puñetero y muy complejo. Es complejo. Bueno, todos los tendremos que ir adaptando porque solución hay, y las soluciones las tenemos que aportar entre todos. O sea, no es una cuestión de... es un problema de alguien ajeno. No, esto es una cuestión para todos. Entonces, ¿qué soluciones? EDP en su blog habla de 3 soluciones, ¿no? El almacenamiento, aumentar la capacidad de transporte y el aumento de la demanda eléctrica. Así Cuando hemos hablado de esto, me ha gustado que me explicaras que el aumento de la demanda eléctrica también va a ser una cuestión cultural. Es una cuestión cultural y una cuestión tecnológica, no solo cultural. Si un industrial tiene que cambiar un horno de gas por un horno eléctrico, tiene que haber hornos eléctricos de las potencias suficientes. O sea, aquí no estamos hablando del horno de casa, estamos hablando del horno de megavatios. Y esa tecnología a lo mejor hoy no existe y se está desarrollando. Es una cuestión de alineamiento de velocidades. Pero con las tecnologías que ya existen, con la adecuarnos a la curva de demanda y no que no sea la demanda, es posible que nosotros podamos decidir consumir. Es posible, estamos haciendo a la hora de precio. Prefiero valle. Técnicamente es posible casi todo. Sí. Ahora, económicamente y socialmente, o sea, es que al final tiene que ir todo a la vez. ¿Hay almacenamiento como para almacenar? Sí. ¿A qué precio? De momento muy caro. De momento muy caro. Yo confío mucho en los electroquímicos. Sí. Me explico, en los de las nanocosas. Se habla de que a veces la tecnología avanza despacio, pero si pensamos en la evolución de las placas fotovoltaicas, en 2008, descontando la burbuja española, cogiendo el precio de Alemania, se estaba instalando a 4.000 euros el kilovatio pico. En Alemania, descuento la burbuja española, porque hay gente, es que había burbuja. Que fue burbuja. En este momento las cosas ya están
ya está. Superado, que está superado. Pero es un precio de referencia, 4.000 euros kilovatio pico instalado en 2008. ¿Y hoy a cuánto se está instalando? Depende de la potencia, pero entre 6 y 1. Claro, pero en las grandes plantas... A 0,50, 0,40. Entonces, y si tienes en cuenta que el precio del cobre y el del acero ha subido, ¿en qué factor ha mejorado la relación calidad-precio de la placa fotovoltaica? Pues es más de un por 10. Sí. O sea, estamos hablando de un por 12 o por un 14 en 16 años. Entonces, en el ámbito electroquímico, que es el ámbito de las baterías, es el ámbito también de la construcción de las placas fotovoltaicas, porque al final son las nanocosas, a veces se producen esos por dieces. Pensemos que simplemente en el tema de las baterías, pensando en el vehículo eléctrico, que son baterías que podemos pensar que están más cercanas. Solo que hicieran un por 2 en relación calidad-precio, de repente desbloquearías un mercado que es el del vehículo eléctrico y podrías electrificar muchísimo más rápido la demanda. Claro, cuanto más potencia necesitemos de las baterías, más complejo es toda la parte de gestión de las potencias y gestión del calor. Va un poco por detrás las grandes potencias, pero también es cierto que es un mercado que en estos momentos las señales de que los que tengan soluciones viables van a estar en el mercado y van a ganar dinero, las han dado internacionalmente. De la misma manera que ha llegado la fotovoltaica, las baterías llegarán. ¿Qué sucede? Pues que de la misma manera que las señales en fotovoltaica se dieron hace 10-12 años de manera bastante clara, pues las del almacenamiento se han dado hace 5 o 6. Nos quedan unos 5 años para tener unos sistemas de almacenamiento muy potentes. Pensando que la velocidad sea similar. Ni tan siquiera eso. O más velocidad. Menos que la fotovoltaica. La fotovoltaica ha multiplicado por 12 en 16 años. Sí. Con que el almacenamiento en este momento multiplique por un 2 o por 3, ya haríamos mucho. Y eso pueden ser 5 o 6 años más. En el tiempo, o sea, en el por 2 o por 3 no habré fallado, en el 5 o 6 años más seguro. Vale, no hay problema. Nos vemos dentro de 5 o 6 años y vemos... Repasamos, esto será divertido. Y la ampliación de la capacidad de transmisión de la red eléctrica. Todos estos planes que se hacen plurianuales no están siendo suficientes, porque los planes se suelen cumplir. Los planes se van cumpliendo, a ver, al final como todos los planes a veces tienen ciertos retrasos, pero los retrasos son inevitables. Vas a un sitio y tienes un problema medioambiental y de repente tienes que volver a trazar la línea, todo eso no... O sea, son instalaciones enormes en las que hace falta también miles de millones de inversión. Yo creo que de alguna manera esta evolución exponencial que están teniendo las renovables, pues evidentemente el primer factor ha sido esa parte de la fotovoltaica y la eólica liderando el mercado a unos precios que quizás hace 5 o 6 años tampoco esperábamos que fueran así. Sí, han bajado. Han bajado mucho. Las renovables han abaratado claro, mucho. Si la renovable se abarata, se multiplica su velocidad de llegar al mercado. Si se multiplica la velocidad de llegar al mercado, de repente, si corres mucho, te quedas solo. La demanda se está electrificando, pero más despacio. El almacenamiento está llegando, pero más despacio. Sí. Cuando de alguna manera esas velocidades se empiecen a igualar, la transición energética irá muchísimo más rápido. Entonces los planes... Y las redes, por supuesto, también hacen falta. De redes tienen que ser más ambiciosos. Yo creo que están siendo ya más ambiciosos. ¿Sí? Es decir, este año en febrero o marzo, Red Eléctrica sacó una reprogramación ya dentro del propio plan y tiene que sacar el plan a 2030 y yo creo que serán muy ambiciosos, como no puede ser de otra manera, siendo que acaban de volver más ambicioso el plan que ya tenían hasta 2026. Yo creo que son plenamente conscientes de las necesidades, se están planificando, pero no olvidemos que, claro, la gente dice, no, pero es que los móviles enseguida se fueron por todas partes, ya, pero que no es lo mismo instalar antenas y telefonitos móviles que instalar líneas eléctricas de megavatios. Entonces tenemos 3 soluciones ya encima de la mesa. La tecnología de almacenamiento que va a venir a una velocidad razonable, los planes de infraestructura son ambiciosos y que por lo normal ha sido históricamente que se han cumplido. Lo que tiene que hacer es ser más ambiciosos, y de esta revisión ya tenemos encima de la mesa que son más ambiciosos. Y la demanda mayor, la sustitución de energía fósil por energía eléctrica. Que nos hace falta energía eléctrica, o sea, nos hace falta sistemas que consuman energía eléctrica, que sean competitivos y que no afecten a los procesos.
Porque si tú vas a un industrial y le dices, mira, te cambio los rodelas por oro eléctrico, pero la calidad de tu producto ha cambiado, te dirá, no, es que mi cliente me pide lo mismo. Estás pidiéndome que fabrique Al final, claro, nosotros estamos ahí, por un lado, demandando ciertas cosas, pero por otro lado, el producto que compramos siempre le demandamos la misma calidad. Y somos ciertamente, a lo mejor, un poquito inflexibles en eso. Y la parte del autoconsumo, que parece, o sea, se ha generalizado mucho, pero todavía tiene mucho recorrido. La parte del autoconsumo tiene cierto recorrido, pero tiene una doble cara, que a veces se utiliza para acusar a las distribuidoras de impedir que penetre el crecimiento, pero volvemos a lo mismo. Imagínate una urbanización en la que todo el mundo se instala autoconsumo, pues yo te aseguro que el sistema no está preparado. Porque los cables que alimentan esos, me invento otra vez el megavatio, serán de 200 o 300 kilovatios. Si cada vecino se está poniendo solar fotovoltaica para su propia potencia, a las 12 del mediodía me va a sobrar mucha más energía de la que yo puedo verter a red. Aún más, si crece mucho, todo esto de que estamos acostumbrados a que la electricidad no se, la luz no se va, claro, la luz no se va, y esto la gente no lo entiende, porque en cada instante, pero es cada instante, Red Eléctrica está calculando el peor desastre que puede pasar en España. Y no solo calcula eso, calcula el primer escenario de contención de ese problema. Entonces, reacciona rápido porque ya lo tiene pensado. ¿Qué sucede con toda esa parte de baja? Que no está en el sistema, que se desconoce. ¿Habría que incluirla? Sí, sin duda. Si queremos que haya mucho autoconsumo, hay que incluirlo y hay que gestionarlo. No podemos pensar que los autoconsumos o cualquier cosa puede entrar en un sistema tan crítico como o sea, la electricidad viaja prácticamente a la velocidad de la luz. Un cortocircuito que hay en Zaragoza se ve dentro de 0,1 segundos en Galicia. De la misma manera, entonces, que Red Eléctrica a través de los CECOEL tiene visibilidad en cada aerogenerador y sabe gestionar cada uno de los aerogeneradores que en este momento están funcionando. A través de los centros de control. Exacto. Los autoconsumos, su posibilidad de volcado a la red, porque la no demanda también, pero más la posibilidad de volcado a la red debería estar monitorizado y poder gestionar eso. Deberíamos empezar a trabajar en escenarios, y yo creo que ya se está trabajando, como cuando se le pidió a la eólica, que se les dijo, oye, empezar a agruparos en centros de control. Yo tengo que tener visibilidad, pero a través de nodos, o sea, desde un único centro de control no puedes tener visibilidad exacta de cada aerogenerador. Al final tienes que poder mandar órdenes a través de órganos intermedios que permitan esa gestionalidad más abajo. Entonces, eso ya existe. Claro, eso existe en la eólica. Pues hay que empezar a pensar que en función de las potencias, en función de las características de los autoconsumos, eso tiene que pasar. Porque si el autoconsumo en un momento dado puede llegar a ser un 5 o un 10% de la potencia que se esté consumiendo, ya empieza a ser el 10. Pues si los autoconsumos suben de eso y no están preparados para que cuando hay un cortocircuito estar ahí esperando, puedes perder una cantidad importante y puedes llegar a un apagón. Y sobre todo puede ser que el autoconsumo se autolimite si esto no es gestionable. Ah, no, eso por supuestísimo. Por supuestísimo. O sea, jamás se ha simulado, quiero decir, al final, jamás se ha simulado la baja en temas dinámicos porque nunca ha supuesto un problema. Y en estos momentos, si pones autoconsumo en baja, va a empezar a tener que analizar ciertos escenarios críticos para tener preparada la respuesta, para saber qué tipo de control o si tienes que poner un almacenamiento adicional o cómo hacer para que un posible fallo de un subsistema no arrastre al resto del sistema al apagón. Bueno, ya hemos tenido varias soluciones que están encima de la mesa y que habrá que entre todos ayudar a que la velocidad de implementación sea alta, ¿no? Bien, Red Eléctrica en sus informes ya avisa que en el 2026 la posibilidad de que no se vuelque a la red todo lo que se pueda generar, especialmente con renovables, alcance el 5,5%. Eso es un riesgo que aparentemente no es mucho a la hora de calcular. Yo ya me voy a poner en te financio una instalación. El riesgo del curtailment ¿tú crees que debería ser tenido en cuenta a la hora de financiar un proyecto renovable? Lo están teniendo en cuenta todos los grandes. Ya se está teniendo en cuenta y lo están empezando a pedir todos los bancos. Por supuesto que sí, porque de los 4.000 nudos importantes que tenemos en España, solo hay 400 que tengan curtailment. De los 400 que tengan curtailment, de los 400 no, pero que de los 400 que tienen curtailment,
unos pocos tienen mucho curtailment y otros no tienen casi nada. ¿A qué voy? Que el 5,5 es algo que tú lo pones en un proyecto y bueno, pues al final puedes llegar a soportarlo o no. Pero claro, hay nudos del 20 y nudos del 2. Y no es lo mismo. Como te haya tocado la lotería del nudo del 20, tu proyecto difícilmente va a alcanzar la viabilidad. Entonces eso... O hay que tenerlo en cuenta. Claro, además estamos hablando de algo que no es predecible simplemente por estadística. Hay muchos estudios que estamos viendo publicados en LinkedIn y en otras redes que a partir de los I-90 y una serie de estudios estadísticos dices, bueno, pues en este nudo si ahora hay un X, luego habrá un no sé el qué. Si no tienes en cuenta todos los factores de la red, es muy difícil, o sea, es imposible que la certeza de tu estudio tenga una validez suficientemente importante como para ser tenida en cuenta. Entonces incluimos esto. Totalmente. Totalmente, porque aunque sea una cosa temporal, pues es algo que existe y que hay que tener en cuenta. La capacidad de reembolso se ve afectada. Es algo que existe y que seguirá existiendo. Cualquier problema, tú empiezas a solucionar un problema y va siendo rentable hasta que llegas al 90-95% del problema. Pero siempre te va a quedar un trozo que no va a ser soluble porque, o sea, no va a tener solución porque es tan caro solucionarlo que no tiene sentido. O sea, que eso es de los que se nos acusa muchas veces a los que investigamos, que buscamos la solución del 99,9% y es tan cara que no tiene sentido. Entonces, como hemos aprendido después de 30 años currando en el sector... Sí. Hombre, la solución sabemos que va a tener que ser aportada por todos, porque sin duda. A ver, el curtailment en un eólico con una predicción para el día siguiente de más o menos 20% es mucho margen. Hay que acotar ese más o menos 20% para que tu limitación a la hora de volcar a la red te afecte lo menos posible. Claro, la parte de la predicción, antes no la hablábamos, pero forma parte también, una parte importante de la solución. Hay nodos que puedes estar limitado al 7,5% de lo que eres capaz de volcar, pero tu limitación sufres el 2% porque era lo que habías predicho que ibas a volcar el día anterior, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tengamos que encima de la mesa hay soluciones a esto, porque claro, hay una política europea en la que dice usted tiene que depender cuando menos del gas ruso. Ya en las últimas directivas lo dice ya sin complejo. Sin ningún tipo No es una cuestión ya solo de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que directamente ya dicen hay una razón geopolítica por la que nosotros tenemos que independizarnos tanto de la manera de conseguir energía como de la tecnología para esa manera de conseguir energía. No solo es una cuestión ambiental, sino que es una cuestión de seguridad geopolítica. Exacto. Quiere decir, al hilo de lo que has dicho antes, a nosotros nos pueden fijar un pleito, vamos a decir una cosa sencilla, por una multa de tráfico dentro de un año y no nos parece espantoso, nos ponen la visita del médico especialista dentro de 3 meses y bueno, lo aceptamos, pero como le demos el interruptor de la luz al llegar a casa y no se encienda, en ese momento empezamos a montar un lío. Así es. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, ¿cómo ves aparte de la solución de aumentar las redes, que ya hemos dicho, es ambiciosa? ¿Cómo podemos todavía mejorar o acelerar, porque es una cuestión de velocidad, acelerar ese proceso por el cual nuestra energía va a depender menos de las importaciones y nuestra tecnología para producir esa energía va a depender menos de países que nos causan problemas? A ver, yo creo que en Europa se están tomando las medidas, pues diremos que tarde, pronto, cada uno, bueno, estamos ya en ello. Es decir, se está promocionando toda la parte de la industria del almacenamiento. El almacenamiento, muchos autoconsumidores, lo comentabas incluso en tu caso, que tienes el autoconsumo, pero también tienes la batería, porque con eso no solo te ahorras la energía, sino que puedes disminuir el término de potencia. Pero tú eres consciente de que tienes un pequeño riesgo de que a veces no tengas luz. Ese pequeño riesgo lo estás asumiendo. Claro, a mí en general las posturas que considero razonables son estas. No puedo estar quejándome de los chinos porque fíjate que la mano de obra, que el tal y cual, y luego yo mismo estar comprando en todas las páginas chinas productos chinos. Y esto produce.
Esto es así. O sea, si me quejo de algo, no puedo estar fomentándolo. Bueno, Si quiero acelerar y apoyar la transición energética, tendría que comportarme también como ciudadano o asumir que eso tiene un cierto sobrecoste o formar parte de la solución instalando pues pequeños sistemas de almacenamiento en mi casa y gestionando adecuadamente o instalando sistemas que muy probablemente no sean tan caros si considero los ahorros que me van a producir en la factura. Claro, para eso hay que acompañarlo con señales de mercado claras. Las señales de mercado que tienen que llegar, al final, cuando llegan las señales del mercado a ciertos estamentos, los estamentos reaccionan porque todos tenemos una cuenta de resultados. La cuenta de resultados personal, la cuenta de resultados de la empresa, la cuenta de resultados del país. Y al final, cuando te afecta al bolsillo, no tienes más remedio que reaccionar frente a las señales de mercado. No es sencillo tampoco cambiar las reglas del mercado, porque los mercados cambias pequeñas reglas y de repente se producen son pequeños terremotos que causan tsunamis brutales. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se puede hacer eso, pero tiene que haber señales de mercado. El almacenamiento, por ejemplo, que hemos hablado antes para gestionar energía, son sistemas que van a poder dar servicios secundarios a la red y van a poder ayudar a la estabilidad de red, además de soportar eso. En estos momentos hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque una distribuidora no puede almacenar y vender energía. O sea, hay ciertos límites normativos. Al final la tecnología va siempre por delante de la norma, pero es normal, porque como es imposible adivinar la tecnología que va a venir, lo que no puedes hacer es tener una normativa que te valga para todo. Crear la norma después de visto que se puede hacer. Exacto. La normativa tiene que ir por detrás de la tecnología. Otra cosa es que se le pueda pedir un poquito más o menos de agilidad. Pero esas cosas van a tener que estar. La tecnología va a ofrecer nuevos escenarios en los que se van a poder hacer cosas que hasta ahora no se pensaban, y desde la normativa se va a tener que poder permitir que se haga todo aquello que favorece a la generalidad. Sobre importación o transferencias de renta, al menos sabemos que la tecnología eólica, pues el 99,99% de una turbina eólica o se fabrica en España o se fabrica en el resto de Europa. O sea, por ahí no vamos mal. Y la cuestión de las baterías, espero que las referencias también sean europeas, por lo que nos jugamos en esto. En conversaciones con otros promotores eólicos surgen dos preguntas facilonas a la hora de hablar del cortaime. Volvemos al cortaime. Muy bien. Y es, ¿por qué no se ha priorizado? O sea, existe una potencia instalada, ¿por qué no se ha limitado la generación a la red de las instalaciones más recientes? O sea, el que ya estaba no se debería de haber penalizado. Aquí basado en solo una opinión. Y el que ha llegado más tarde es el que debería de soportar todo el recorte. Ahí realmente es complejo. Por ello, cuando he pensado en eso, dices, vale, el que ya estaba, ya ha amortizado la instalación y el otro está entrando. Entonces empiezas a tener para cada cosa que pongas Una cara un yin y un yang, y una espalda. y no hay forma de terminar de aclararse. El problema es que cuando presumimos del libre mercado y de todas estas cosas y de unas normas, el problema es que cuando pones unas normas, claro, cumpliendo las normas ya está. Y que las normas evolucionan a una velocidad mucho más lenta que el mercado, porque cuando tú das una señal clara de mercado, la velocidad se multiplica. Entonces, de repente, vas a querer poner una norma cuando ya tienes 400 expedientes encima de la mesa. Bien, nos dejamos el expediente temporal. No vamos a hablar de fechas, vamos a hablar de tecnologías. Lo que sí se ha demostrado es que las eólicas más antiguas sufre mucho la máquina con los arranques y paradas frecuentes. Y eso ya lo hemos transmitido y creemos que debería ser tenido en cuenta, ¿no? Las máquinas de paso fijo, cero o nada, cuando estamos hablando de paso variable, es mucho más fácil de regular. Pero las máquinas de paso fijo, en estas situaciones, sufren bastante. Bien, está claro que hay tecnología, que hay voluntad, que hay conocimiento y que hay maneras de que sobrellevemos este problema del curtailment para volcar lo más posible de la red y depender lo más posible y menos cada vez de las importaciones y las transferencias de renta. Entonces ya vamos a hablar de investigaciones de futuro. ¿Qué destacarías? Con todo lo que hemos hablado, yo creo que vas a hablar de almacenamiento. ¿Qué investigaciones de futuro son las que estáis como más ilusionados? Porque eso computa, o sea, vais a dedicarle más tiempo y más ganas
a lo que veis como más probable, más interesante? A ver, yo creo que hay unas investigaciones en almacenamiento, pero hay que pensar que las investigaciones en las que detrás hay miles de millones no se hacen en España. Ahora eso me lo vas a tener que explicar. ¿Por qué? Porque hace falta meter tanto dinero Sí. que solo los muy grandes pueden investigar en eso. Es decir, y ahora En España, un CIRCE mediano, y en un Europa, CIRCE mediano, y en Europa, en Europa es posible que haya ciertos consorcios. Lo que pasa es que el otro día en un curso, por otras cuestiones, salía otra vez las dos caras de una misma moneda. Las leyes antimonopolio europeas pueden estar haciendo que ciertas empresas que se podrían unir en Europa para competir con las chinas o las estadounidenses, que son 10 veces más grandes, no se estén uniendo. Y que, por tanto, estemos haciendo que las empresas europeas no tengan el pulmón y la capacidad suficiente para competir en ciertos temas críticos con los chinos o los americanos, que sí que lo pueden hacer. Y las leyes antimonopolio han tenido todo su sentido durante mucho tiempo, pero cuando la geopolítica o otras cuestiones empiezan a cambiar, hay que ver si nos valen o no esas normas. Yeah. Entonces, claro, dices, no, seguimos en el antimonopolio, pero queremos que se unan. O sea, que nuestras propias normas a veces nos pueden impedir eso. En Europa como tal se puede hacer y se está haciendo, pero se están en estos momentos consorciando empresas para poder afrontar todas esas inversiones. O sea, las inversiones para desarrollar nuevas baterías no son cuestiones de decenas de miles, ni de varios millones, ni decenas de millones de euros. Son decenas, o son centenas, o son miles de millones de euros. Entonces, hay que pensar que investigar es como invertir, ahora que estoy hablando con alguien del sector. Yo en mi cartera de inversión, claro, ¿hasta dónde puedes asumir un riesgo? claro, investigar en cosas. Está lo del riesgo-beneficio. Investigar en baterías puede tener muchísimo beneficio, lo que implica que tiene muchísimo riesgo. Y tienes que ser capaz de soportar riesgo de centenas o de miles de millones. Entonces, por eso estoy diciendo que en ciertas cosas, o sea, los centros medianos como nosotros estamos mucho más centrados en cómo controlar todo eso para que luego efectivamente sea útil en la red y cómo conjugar todo para necesitar la mínima infraestructura posible. O sea, nuestra especialización es entender bien el sistema, y ahí me atrevo a decir que somos de los mejores entendiendo el sistema eléctrico en España e incluso en Europa. Estamos en los mejores proyectos europeos, colaborando con las mejores empresas y centros nacionales. Entender muy bien el sistema para conseguir el máximo beneficio con la mínima infraestructura. Si pongo baterías, ¿dónde las tengo que ubicar? ¿Y cómo las tengo que controlar? Porque una batería mal ubicada, pues de repente puede ser que cuando tenga que soltar energía, las líneas de alrededor estén saturadas. Y vale, almaceno porque tengo cerca la energía renovable y no la puedo soltar nunca. Eso no tiene ningún sentido. No voy a poder mejorar la red. Y a lo mejor es mucho mejor empezar a distribuirlas. Y no te van a salir los números tampoco. Ni uno ni medio. Entonces, ese tipo de estudios, dónde la tienes que colocar, qué tipo de control le tienes que hacer. ¿Y con quién más tienes que contar alrededor? Claro, es que hay que contar con el mapa entero. O tienes el esquema entero de alta tensión nacional, el que aparece en los RAWs, en los ficheros RAW de red eléctrica, o puede ser que cosas que están a 400 kilómetros te estén impidiendo. O sea, si no las consideras, no te dejan hacerlo. Por eso hablaba antes que en el cálculo de Curtilmen, o tus estadísticas a largo plazo los vas contejando con modelos reales en puntos intermedios para ajustarlos, o olvídate. Tú has tirado una caña de aquí hasta allá solo con estadística, sin tener en cuenta el modelo de red, estás muerto. Bueno, y por ir acabando ya dos cosillas. Claro, has dicho que incluso a nivel europeo igual no podemos competir. Bueno, pero estoy diciendo que tenemos ciertas complejidades, pero sí, a nivel europeo vamos a poder competir. Tanto inversores como la universidad, como los centros de investigación, tenemos la obligación de atraer actividad industrial, porque la misma motivación que puede tener un país o una Unión Europea para no depender de tecnologías, puede tenerla el país a su escala, las comunidades autónomas a su escala. ¿Nos podrías decir alguna tecnología? Digas, oye, ya sé que esto es como decir,
compra tal o cual activo en bolsa, ¿no? Pero creo que podemos centrar, ¿hay alguna tecnología en la que digas, pon el foco en esa dirección, porque por aquí, a medio y largo plazo, y a tu escala, a tu capacidad, sí es posible atraer ese talento, atraer esa actividad hacia nosotros, ¿no? A ver, en todas las actividades industriales las cadenas de valor son largas. Entonces, el ejemplo que ponía antes de las baterías era para algo muy concreto, que es la propia tecnología de batería, pero debajo de eso va a llegar la batería, va a haber que ubicarlas, o sea, hay toda una serie de industria auxiliar. En el caso de Aragón pasó con el automóvil, bien, Opel, en aquel momento GM, General Motors, Opel, ahora Stellantis, solo hay uno. Pero alrededor se ha creado una industria auxiliar que no, o sea, que en estos momentos no me sé los números, pero más de, o sea, Stellantis será un cliente puntual, pero el resto está alimentando la industria del resto de España y mucha del resto de Europa. Es decir, que cuando tú vas a la región, o estamos aquí en la universidad, en el centro tecnológico, nosotros estamos centrándonos un poco en la parte del eslabón en la que nosotros podemos encajar. Lo que te decía, tanto electrónica de potencia de media potencia, para gestionar adecuadamente desde todos los miles de autoconsumos que va a haber de esas medias potencias, con sus códigos de red, con sus esquemas de disminución de oscilaciones de red, para no entrar en resonancia. O sea, hay toda una serie de gama de tecnología intermedia que, dijéramos, no es la más llamativa porque no es la que sale en los periódicos todos los días, pero que va a ser fundamental y que luego va a tener que estar en muchos sitios a la vez, y ahí es donde estamos centrando nuestro foco. ¿Por qué? Porque dijamos, ¿hasta dónde te alcanza la cartera? ¿Qué riesgo puedes asumir? Hasta aquí. Empieza a subir, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, la siguiente ballena me atraganto. Entonces, esa parte de gestionar, de controlar y de tener la electrónica a potencia, los controles y el conocimiento de red para que los controladores de planta, ese es un know-how que en estos momentos se está produciendo en Aragón, estamos colaborando con empresas españolas y sabemos que se están exportando a países pues, como México o algún otro país. Y bueno, pues a Europa es más complicado porque son un poco más mirados, pero llegaremos, seguro. Estamos ahí. En nuestro caso está en esa parte de toda esa tecnología. Y también pues en nichos más pequeños, como el reciclado, en el que estamos colaborando con vosotros precisamente. En Castilla y León. Ahí estamos. Entonces, ahí es donde pequeñas victorias o investigaciones del tamaño que nosotros podemos asumir pueden llegar a generar productos que luego, pues bueno, si todo eso tienes un nicho de mercado adecuado, pues bueno, al final, si la empresa hace dinero, pues va a querer investigar en cosas más profundas y ese binomio centro tecnológico empresa puede llegar a crecer y conseguir tener posiciones de mercado interesantes a niveles internacionales. Y ya por acabar, no estamos empezando. Somos ingenieros. Muy rápido. Somos ingenieros industriales y nos gusta la generación de energía, especialmente la electricidad. Somos chispas. Sí, entonces, yo soy de chispa gorda, de chispa gorda. Como yo. ¿Crees que...? Yo lo creo. Yo te pregunto si compartes la idea. Tenemos la obligación también, el deber, de que haya un cambio de cultura a la hora de interpretar todo lo que rodea a la generación eléctrica, a lo que es la decisión de inversión, a lo que es el uso de la energía eléctrica. O sea, un indicador. Baje usted con su autoconsumo el término de potencia a 2 kilovatios y a ver si es capaz de gestionar esos 2 kilovatios a lo largo de las 24 horas de su casa. O todo el esfuerzo que están haciendo los regantes para eliminar ese macro término de potencia que era un problemón serio, ya están en solución. ¿Y el ingeniero no crees que es el canal a través del cual hay que entender mejor las cosas para que estas cosas sencillamente sean normales? Para que las cosas sean normales, la tecnología tiene que ser fiable y fácil de usar. Y evidentemente eso lo tienen que hacer desde lo que hacemos la tecnología. A un ama de casa o a un ciudadano normal no le puedes poner en la obligación de entender cómo regular, cómo hacer, cómo... No. En todo caso le puedes pedir
que puestos a apostar por un sistema u otro cuando estás eligiendo, pues apueste o favorecer que vaya al AAA y no a la F. Por Que ejemplo, estamos hablando en este caso, oye, me estoy haciendo una casa nueva en aislado, o sea, en aislado no, en una urbanización, pero que tengo sitio para la fotovoltaica, puedo poner baterías y de alguna manera como ciudadano le puedes exigir, oye, tú que puedes aconsejar. aconsejar mejor, Sí. le puedes aconsejar. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, eso se le puede pedir a la sociedad. Es lo que es la coherencia que decíamos antes. No puede estar pidiendo lo verde y luego, pues, estar consumiendo por otros motivos o incluso por aficiones, pues litros de gasolina como si los regalaran. Bueno, pues hay que ver un poco la coherencia, ¿no? La Unión Europea ya obliga a que los certificados de eficiencia energética existan en cada transacción inmobiliaria. La capacidad de reembolso de una vivienda tipo A, o creo que A no existe, pero bueno, la B, ahí dicen que hay cosas A, bien, pues A, pero vamos a ponernos en un caso racional, Sí. el B. La capacidad de reembolso de una A o B es mucho mayor que una F o una E. Entender eso como una oportunidad y no como una obligación. Entender eso como que esto es mejor que sea así, me va a gastar un poquito más de dinero en un aislamiento térmico mayor, aparte de las modas del passive house, todo esto. Vamos a hacer las cosas normales y corrientes. A ver, nosotros como centro tecnológico solo investigamos y solo recomendamos cosas que son medioambientalmente, socialmente, pero económicamente rentables. Yo no puedo ir a alguien, a una fábrica, a un dueño o a un director general de una fábrica, a decir, no, mira, yo te traigo algo que es la leche y tu cuenta de resultados va a perder 2 puntos. Porque Eso no existe. O sea, tienes que llevar el plan, o sea, no es aceptable. Entonces, la obligación que tenemos los tecnólogos también es de conseguir esa rentabilidad, que al final estas tecnologías que ya se ha demostrado que medioambientalmente son más favorables, que socialmente pues pueden ser mucho más favorables, que tecnológicamente sean favorables también desde el punto de vista económico. Que es cierto que vas a tener que hacer una inversión, que es cierto que vas a tener que hacer una serie de cosas, pero oye, es que tu mantenimiento a partir de ahora va a ser menor y además tu consumo, como lo hemos regulado, pues los costes de la energía también va a disminuir. Y entonces, con los ingresos que estás obteniendo de los ahorros, estás consiguiendo pagar el sistema perfectamente. Nosotros tenemos ejemplos muy claros de empresas en las que nos costó colaborar casi 2 años y ahora están monitorizando cualquier pequeño flujo de energía porque se han dado cuenta de que a través de la monitorización de energía pueden ser capaces de detectar cualquier consumo extra dentro de su instalación y el sistema de monitorización está amortizado en 6 meses. O sea, que decir, llévatela a una inversión bancaria. O sea, es una rentabilidad brutal. pues nada, espero que hayamos arrojado un poco de luz. Nos hemos puesto fechas. Vamos a ver cómo está esto dentro de 5 años. Perfecto. Y muchísimas gracias y enhorabuena por lo que es vuestra fundación. Gracias a ti y ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras.